¿Alguna vez has sentido que puedes mover objetos con la mente o que puedes percibir las cosas antes de que sucedan? ¿Has tenido la sensación de que la realidad, tal como la conoces, no es tan sólida como te han dicho? Un científico mexicano creyó que sí, pero no fue solo una creencia, lo intentó demostrar. Su nombre era Jacobo Grinberg y tenía todo para ser respetado por la ciencia. Estudió psicología en la UNAM, hizo un doctorado en fisiología en Nueva York y fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en México, pero eligió un camino que muy pocos se atreven a recorrer, el de lo invisible, lo inexplicable, lo que no entra en las fórmulas. Hoy no te voy a contar su vida, hoy quiero hablarte de lo que él descubrió y de por qué podría haber desaparecido justo cuando estaba a punto de mostrarlo al mundo. Hablaremos de su teoría de la latiz, de una mujer capaz de hacer cirugías imposibles, de niños que veían sin los ojos, y de cómo su trabajo coincidía peligrosamente con los experimentos secretos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Jacobo Grinberg tenía una idea tan revolucionaria que si fuera cierta cambiaría todo lo que conocemos acerca de la realidad. Esa idea se llamaba la latiz. Según él, existe un campo invisible, una red energética que lo conecta absolutamente todo: personas, objetos, pensamientos, tiempo, espacio, todo. Imagina por un momento que la realidad no está fuera de ti, sino que tú la estás proyectando todo el tiempo. No es que ves el mundo tal como es, sino que lo que ves, lo que sientes, incluso lo que vives, es una interpretación que tu cerebro hace de esa red, la latiz. La realidad no es objetiva, es una construcción mental, eso decía Jacobo. Esta red, la latiz, sería como un mar de información pura, y la mente humana actuaría como un filtro, moldeando esa información para crear la experiencia del mundo. Un ejemplo, piensa en un radio, las ondas están en el aire, invisibles, pasando a tu alrededor todo el tiempo, pero no las escuchas hasta que el aparato sintoniza la frecuencia correcta. Así funcionaría la conciencia humana con la latiz, captando una parte de algo que es muchísimo más grande. Para Grinberg, esta teoría explicaba fenómenos que la ciencia tradicional no puede: telepatía, sanaciones, visión remota, experiencias místicas y más. Jacobo trataba de mostrarlo con experimentos reales, con mediciones cerebrales, con sujetos de estudio, con electroencefalogramas. Estaba tratando de construir un puente entre la ciencia y lo que muchos llaman lo paranormal. Pero si la realidad es una construcción, ¿qué pasa cuando alguien logra cambiarla a voluntad? ¿Qué ocurre cuando una persona accede a esta red y manipula lo que para el resto de nosotros es imposible? En 1975, Jacobo hizo algo que cambió su vida para siempre. Dejó los laboratorios, salió de las aulas y fue a encontrarse con una mujer que decía sanar cuerpos humanos con las manos. Su nombre era Bárbara Guerrero, pero todos la conocían como Pachita. Una curandera, una medium, una chamana mexicana que, según testigos, podía hacer operaciones quirúrgicas sin anestesia, sin bisturí, sin dolor, solo con un cuchillo oxidado y lo que llamaba energía del más allá. Pacientes que llegaban con enfermedades graves, tumores, problemas en órganos y que salían caminando sin cicatrices y sin dolor. Pachita entraba en trance y decía canalizar a un médico del pasado, el hermano Cuauhtémoc. Hablaba con voz distinta y comenzaba a operar con una precisión quirúrgica, pero sin equipo, sin luz, sin tecnología, solo con sus manos. Jacobo vio cómo abría cuerpos con un cuchillo común, cómo sacaba órganos enfermos y ponía otros nuevos, órganos que, según él, materializaba frente a sus ojos. Era algo que rompía las reglas de lo imposible. Y lo más escalofriante fue que él lo documentó. Lo escribió en un libro titulado Pachita.
donde narra todo lo que presenció, no desde la fe, sino desde la ciencia. Para Jacobo, Pachita accedía a la latiz. Era capaz de modificar la estructura de la realidad, no con fuerza física, sino con intención y con conocimiento ancestral. La mente, cuando está lo suficientemente entrenada, puede intervenir directamente en la materia, decía Jacobo. Este encuentro encendió una chispa en él, porque si eso era posible con un cuerpo humano, ¿sería posible también con la percepción? ¿Podríamos cambiar no solo el cuerpo, sino la forma en la que vemos el mundo? Esa pregunta lo llevó a su siguiente experimento, uno que involucra a niños, escuelas y lo imposible. Después de su experiencia con Pachita, Jacobo Grinberg se quedó con una idea fija. Si la mente puede alterar el cuerpo, ¿podrá alterar también la percepción? Para él, lo que creemos ver no es solo una imagen objetiva, sino una interpretación que la mente construye al interactuar con la latiz. Entonces, si esta red lo contiene todo, incluso la información visual, ¿realmente necesitamos los ojos para ver? Así nació uno de sus experimentos más extraños y perturbadores: entrenar a niños para ver con los ojos completamente vendados. No se trataba de magia ni ilusionismo, era un proceso de entrenamiento mental y perceptual, y los resultados fueron difíciles de ignorar. Niños en escuelas mexicanas fueron capaces de leer libros, identificar colores y hasta caminar entre obstáculos sin usar los ojos. Completamente vendados y sin trucos, Jacobo diseñó las pruebas con rigor científico, registró los procesos, tomó notas y no buscaba fama ni espectáculo, buscaba entender cómo la conciencia se conecta a la información del entorno más allá de los sentidos físicos. Según su hipótesis, estos niños estaban accediendo a la latiz directamente, sin necesidad de los órganos visuales. Era como si sintonizaran otra frecuencia de la percepción. Y aquí viene algo más poderoso. Los niños no eran elegidos ni tenían habilidades especiales, eran entrenados poco a poco, como quien ejercita un músculo que todos tenemos pero que casi nadie usa. Jacobo creía que si esta habilidad podía desarrollarse, podríamos estar ante una nueva forma de educación, de comunicación o de incluso de una evolución humana. ¿Te imaginas un mundo donde los seres humanos puedan percibir sin depender de los sentidos físicos? Donde leer un libro o encontrar a alguien en la oscuridad no dependa de tus ojos sino de tu mente? Este experimento fue tan prometedor que Jacobo comenzó a prepararse para llevarlo a otros países. Quería replicarlo, validarlo, expandirlo. Y su desaparición no fue al azar. Ocurrió en un contexto muy especial, uno en el que las potencias del mundo estaban interesadas en secreto en las mismas cosas que él investigaba. Mientras Jacobo Grinberg investigaba la conciencia, la percepción extrasensorial y la conexión con un campo invisible, al otro lado del mundo, los gobiernos más poderosos estaban haciendo lo mismo. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética no solo competían en armas, satélites o tecnología nuclear, también peleaban por un terreno mucho más extraño, la mente humana. En 1978, la CIA puso en marcha un proyecto llamado Stargate. Su objetivo, explorar las habilidades psíquicas como la telepatía, la visión remota y la manipulación mental a distancia. ¿Para qué? Para espiar enemigos, localizar bases secretas, leer documentos desde miles de kilómetros de distancia, y sí, todo eso con la mente. El Pentágono invirtió millones en esto, entrenaron a videntes psíquicos en bases militares, algunos lograron resultados tan impactantes que ciertos documentos siguen clasificados hasta hoy. Y no estaban solos, la Unión Soviética llevaba años desarrollando lo mismo, el llamado psicotronismo, una mezcla de parapsicología, neurología y control mental.
Incluso se decía que tenían laboratorios especializados en alterar el comportamiento de personas a distancia. Mientras estas superpotencias buscaban usar la mente como arma, Jacobo Grinberg investigaba lo mismo, pero no como un instrumento de guerra, sino como una herramienta de expansión humana. Y justo cuando estaba a punto de presentar su experimento de visión sin ojos en otros países, cuando había preparado su viaje y sus contactos, desapareció, sin rastro y sin explicación. No hubo señales de violencia, no hubo cuerpo, solo una serie de inconsistencias, contradicciones y silencio. ¿Acaso fue silenciado, reclutado o se escondió por voluntad propia? Muchos creen que su desaparición no fue accidental, que alguien o algo no quería que ese conocimiento saliera al mundo. Porque si la mente puede conectarse a un campo que lo contiene todo, entonces quien domine ese campo domina la realidad. Jacobo Grinberg desapareció en diciembre de 1994. Tenía 47 años. Estaba en uno de los momentos más activos de su carrera. Preparaba su experimento más ambicioso, llevar la visión extraocular a una escala internacional. Tenía pasaje comprado, tenía contactos en el extranjero y de pronto dejó de existir. Ni su esposa supo qué ocurrió con él. Las autoridades investigaron, pero nunca se encontró un cuerpo. Su casa estaba intacta, su ropa, sus apuntes, como si simplemente hubiera desvanecido de la realidad. Las teorías no tardaron en llegar. Algunos creen que fue silenciado por fuerzas que no querían que revelara cómo funciona la conciencia. Otros aseguran que fue reclutado en secreto por agencias de inteligencia para continuar su trabajo bajo las sombras. Y están quienes piensan que se ocultó por voluntad propia, o que de algún modo logró trascender de la materia y fundirse con eso que tanto estudió, la latiz. Lo cierto es que su legado quedó disperso en libros, investigaciones y testimonios de quienes lo conocieron. Y aunque muchos lo tildaron de loco, hoy, décadas después, la ciencia cuántica, la neurociencia y la inteligencia artificial empiezan a rozar ideas que él propuso hace décadas. Pero, ¿qué pasa si tenía razón? ¿Qué pasa si la realidad no es lo que parece? Si estamos rodeados por una red que lo conecta todo, y tú puedes moldearla con tu intención, tu percepción y tu conciencia. Jacobo Grinberg no buscaba fama, buscaba la verdad, y a lo mejor, solo a lo mejor, la encontró. Déjame saber en los comentarios qué piensas de este caso, si crees que cada quien es capaz de moldear la realidad a su favor. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta, activar la notificación para que no te pierdas ningún video. Esto fue Sombras Cósmicas, nos vemos hasta la próxima.